Génesis capítulo 6, versículo 1. Génesis capítulo 6, versículo 1. ¿Todos estamos listos? A ver, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. ¿Amén? Dice la Biblia: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Ahora, por favor, quiero que abramos la Biblia en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24.
¿Todos lo tenemos? Mateo capítulo 24, versículo 36. Mateo 24, versículo 36. Amén. Dice la palabra del Señor: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Tome por favor su lugar, si es tan amable. Voy a darle los puntos que vamos a tratar en el nombre del Señor en esta conferencia. Los puntos fundamentales que trataremos, si usted no logra leer desde allá, quiere decir que está igual que yo. Pero como estoy más cerca, voy a leer cuáles son los puntos fundamentales que vamos a tratar en esta serie, los días de Noé. Primero, la generación prediluviana de Noé. ¿Qué quiere decir la generación prediluviana? Antes del diluvio. La vamos a investigar aquí a la luz de la palabra de Dios. Número 2, vamos a ver los ángeles caídos. El término que expresa en hebreo Malachim ben Elohim, que quiere decir los hijos de Dios o ángeles caídos, en este caso ángeles o hijos de Dios. Vamos a verlo eso con detalle, escudriñando las escrituras. Número 3, el nacimiento de los nefilim. Los nefilim es la palabra hebrea, nefilim, que se aplica para gigantes. ¿Y qué significa esto? Vamos a ver también el diluvio universal. Creemos que el diluvio fue universal, no local. Queremos decir con esto que el diluvio cubrió toda la faz de la tierra. Amén. Número 5, tenemos la salvación de Noé y su familia. Número 6, Jesús dijo: como en los días de Noé, así serán los últimos días. Y por último, el regreso de los ángeles caídos a nuestra generación. Estamos claros que Jesús está diciendo como en los días de Noé. Y hemos leído un capítulo entero, casi, de lo que fueron los días de Noé. Por lo tanto, vamos a comenzar a interpretar este pasaje poco a poco. No se desespere, porque esto es de tiempo para ir entendiendo bien lo que las Sagradas Escrituras nos están hablando. Amén. Así es que, hermanos, toda la atención es poca. Gloria al Señor. Vayamos, por favor, comencemos con el siguiente slide. Sé por qué está atorado y tendré que ir hasta allá. Sé por qué está atorado, por eso lo dejé así, hombre. Lo había dejado ya preparado. No se desespere, hermano. La paciencia va primero, es fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos. Amén. A partir de aquí ya. Muy bien. En esta conferencia, hermanos, vamos a aprender mucho con relación al tiempo que estamos viviendo y lo importante que es para la Iglesia de Cristo conocer estos tiempos tan peligrosos que está atravesando. Aquí ya tratamos el hecho de la apostasía y muchísima información que dimos con relación a las riquezas de los pastores, con relación a todo eso. Ya tratamos todo eso. O sea, ya hicimos un seguimiento profundo y hemos llegado a una conclusión de que todo eso es apostasía. Por lo tanto, el día de hoy comenzamos con esta serie tan hermosa. Vayamos, por favor, al siguiente slide.
la generación prediluviana. Mateo 24, 37 al 39, miramos ya que Jesús nos está advirtiendo que lo mismo que pasó en Noé, o la generación de los tiempos de Noé, va a repetirse en nuestro tiempo. Entonces, si Jesús dijo, como en los días de Noé, nosotros entonces tenemos que investigar los días de Noé para entender cómo serán los postreros tiempos. Porque no podemos nosotros sacar conclusiones antes de una seria investigación. Por lo tanto, tenemos que investigar la generación de Noé, la generación prediluviana o antediluviana, como es llamada. Por favor, empecemos ya de lleno a esto. Las características de la generación de Noé. Primero, vamos a comenzar con este camino. Traigo muchísima evidencia arqueológica que nos dejará con la boca abierta a muchos. Y a otros quizás que ya están relacionados con el tema, lograrán simplemente contribuir más conocimiento al que ya tienen. Hacemos notar que antes del diluvio universal hubo 10 patriarcas. Por favor, atención, desde Adán hasta Noé tenemos 10 patriarcas. Nosotros debemos de poner atención a esto. Desde el capítulo 5, cuando yo estuve en el colegio bíblico, yo estudié 2 años de teología bautista y que me ayudó muchísimo. Pero ¿por qué digo esto? Por lo siguiente: cuando entramos al capítulo 5 precisamente de Génesis, nos dimos cuenta nosotros que en el capítulo 5 de Génesis comienzan a morir los seres humanos. Es decir, comienza ya Dios a dar una lista de tantos años vivió tal y murió, tantos años vivió tal y murió. Entonces fue llamado a ese capítulo el capítulo de la muerte, porque a partir de ahí comienza a narrarnos la historia ya de los seres humanos muriendo. Ya todos sabemos de antemano que en Adán todos pecaron, y la Biblia dice que están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero bueno, vamos a adentrarnos a estos últimos que marqué en rojo. Hacemos notar, hubo 10 patriarcas. La Biblia dice que Adán vivió 930 años. Atención, 930 años vivió Adán y murió. Dice la palabra de Dios que Set, hijo de Adán, vivió 912 años y murió. Enos vivió 905 años y murió. Cainán vivió 910 años y murió. Mahalalel vivió 895 años y murió. Jared vivió 962 años y murió. Enoc, el profeta Enoc, ya los que están en rojo, desde ahí tenemos que comenzar a investigar la generación de Noé, o los días de Noé. Atención con esto. Enoc vivió 365 años y murió. Matusalén vivió 969 años y murió. Lamec vivió 777 años y murió. Noé, póngame atención por favor aquí, porque mire, cada dato es simbólico. 950 años y murió. Esto se encuentra en Génesis, capítulo 5, versículo 1 al 32. Ahorita lo vamos a leer, eso vamos con calma. Primero, vamos a hablar en este caso del profeta Enoc. ¿Cuántos años vivió Enoc? A ver, más fuerte. 365 años vivió Enoc. Lamec tiene los 3 7. Y atención con esto, porque en la Biblia los números son simbólicos. Uno tiene que estudiar simbología bíblica y tipificaciones también. En este caso, los últimos patriarcas, desde Enoc, Matusalén, Lamec y obviamente Noé, ya comienza a distinguirse una generación previa al gran diluvio. Amén. Por lo tanto, vayamos al siguiente slide para comenzar con el primer personaje, el profeta Enoc. El profeta Enoc no solamente fue patriarca, es profeta según la Biblia. Dice la palabra de Dios, Enoc caminó con Dios.
Caminar con Dios significa andar con Dios y sobre todo vivir con Dios. En medio de un capítulo de la muerte nos encontramos con un personaje impresionante que ha trascendido a través de los siglos como único. ¿Por qué como único? Porque Enoc logra escapar del capítulo de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Logró escapar de tantos años vivió y murió. Cuando llega la escritura, Enoc dice 365 años vivió Enoc y no dice murió, dice y desapareció porque Dios le llevó. ¿Qué tiene que ver Enoc con la iglesia previo al diluvio? Atención en esto porque esto es muy importante. Previo al diluvio vivió el profeta Enoc. Aclaramos que no fue un profeta, porque así lo afirma la Biblia. Judas, capítulo 1, en este caso, desde el versículo 14, 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estamos viendo, por lo tanto, que Enoc es un profeta. Si usted escuchó en la escritura, dice, de estos profetizó también Enoc. Esto lo dice la epístola de Judas. Por lo tanto, esto confirma que Enoc fue un profeta en aquellos tiempos. Enoc comienza a caminar con Dios a la edad de 65 años. Quiere decir que después de haber engendrado a Matusalén, Enoc camina con Dios 300 años. ¿Qué fue lo que lo llevó a Enoc a decidir en su vida seguir a Dios? La clave está en Matusalén. Y esto lo vamos a ver de una manera profunda. Bien, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, ¿qué dice? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Muy bien, está básicamente describiendo el capítulo 6 de Génesis, el apóstol Pedro. Número 2. Enoc es una clara referencia a los tiempos del fin. Es decir, Dios en este personaje nos envía un mensaje profético para nuestros tiempos. ¿Qué pasó antes del diluvio con Enoc? Vamos, por favor, a abrir la palabra de Dios ahí mismo en Génesis. Por favor, Génesis capítulo 5 y versículo 21. Génesis capítulo 5, versículo 21. Vamos al siguiente slide, por favor. Al siguiente slide, por favor. Hermana, siguiente slide, por favor. Amén. ¿Qué dice, hermano? Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Síguele, por favor, hasta el versículo 24. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Amén. Atención, hermanos, entonces estamos viendo ya al profeta. El profeta representa la iglesia de Cristo en los tiempos del fin. Porque la iglesia de Cristo es considerada la última profeta. ¿Cómo es esto? Sí. Todos los predicadores del Evangelio, todos nosotros quienes hablamos el Evangelio de Jesucristo, somos básicamente, estamos representados en Enoc. Predicando, caminando con Dios, alguien dígame, andando con Dios, gloria a Dios, y llevando las buenas nuevas. Pero antes del diluvio, Enoc tiene que ser arrebatado. Antes del juicio que viene, la iglesia tiene que ser arrebatada. Esta es una confirmación clara
que la Escritura nos dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Será arrebatada antes, pero entre ese tiempo la iglesia predicará el Evangelio. Amén. Gloria al Señor. La vida de Enoc es impresionante y muy mística. Nuestro enfoque aquí es dejar saber que Enoc caminó con Dios en una generación espiritualmente degradada. La Biblia afirma que Enoc engendró a Matusalén a la edad de 65 años. ¿Usted notó eso en el pasaje? Bien. La Biblia nos dice también, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Es decir, comienza Enoc a servir a Dios a los 65 años de edad, según el verso 21. La pregunta es, ¿por qué no comienza a caminar con Dios después de engendrar a Matusalén? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue antes de engendrar a este pequeño? Dios ha enviado un mensaje en su Hijo, porque Él es un profeta, y ha enviado un mensaje en la generación que le va a seguir, en este caso en Matusalén. Lo miraremos a continuación. Siguiente slide. La respuesta está en el nacimiento de su hijo Matusalén. Dios le manda un mensaje impresionante en el nacimiento de Matusalén. Inciso A, Matusalén quiere decir hombre del juicio, o hombre de la cabalina, o hombre que se envía. En el sentido profético, Dios le está diciendo, después de él vendrá el juicio. Matusalén quiere decir, después de él vendrá el juicio. Y Enoc caminó con Dios. Quiere decir que la generación de su pequeño le está diciendo, Dios le ha hablado y le ha dicho, después de Matusalén, daré un periodo de tiempo muy breve y mandaré el juicio sobre toda carne. Y así alguien dice, hermano, así cualquiera camina con Dios. Lo mismo está pasando hoy en día. Después de ellos, mandaré el juicio. ¿No es esto acaso impresionante? El Génesis es un libro sumamente profundo, muy difícil de interpretar, pero no imposible. El Espíritu Santo da la revelación. Simplemente escudriñando las Sagradas Escrituras con respeto y reverencia. Amén. Muy bien. Este es el sentido. En Matusalén Dios le está diciendo entonces, después de él enviaré el juicio. Vayamos al siguiente slide, porque traemos mucha información. Enoc fue arrebatado vivo. Caminó pues con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Génesis 5:24. Cuando Matusalén muriera, vendría el juicio del diluvio a la tierra, y Enoc lo sabía. Antes del diluvio, Enoc es arrebatado al cielo. Así, por eso entendemos las palabras de Jesús. Como en los días de Noé, así será también el tiempo postrero. Ya dijimos que Enoc representa a la iglesia. Así la iglesia es arrebatada al cielo según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. Si usted se fija en el contexto de ese capítulo, donde dice que la iglesia será arrebatada, porque somos creyentes en el arrebatamiento, hay muchas escrituras que nos dicen y nos afirman esto. Si usted se fija en el capítulo 5, y de inmediato, versículo 1 al 3, lo que dice, después de que la iglesia es arrebatada, según el apóstol Pablo, comienza un periodo de juicio. Porque acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que no se ponga tan silencio. Estamos en una conferencia, ¿ok? Si tiene alguna pregunta, lo puede hacer, no hay problema. No es una predicación, porque en la predicación no le voy a dejar chance de nada. Será todo mío el banquete.
Amén. Vayamos por favor al siguiente slide. Lamec. Ahora entremos a Lamec. ¿Se entendió el concepto en Enoc previo al diluvio? Amén. Muy bien. Lamec, hijo de Matusalén y padre de Noé, o sea, Matusalén. El nombre Lamec significa vigoroso. Escuche esto, vigoroso. Era el nombre asociado con el dios de la carpintería en Sumeria. ¿Qué tiene que ver Lamec en el tiempo antes del diluvio? Obviamente nos está mandando un mensaje también Dios, donde se ha escondido a través de los siglos la masonería, el nuevo orden mundial, los Illuminati del tiempo del fin. Pero Lamec vivió 777 años. Están los 3 7. El número 7 en la Biblia, el número 7, no 777. El número 7 tiene 3 connotaciones. La primera de ellas significa perfección. La segunda significa plenitud. Y la tercera significa conclusión de algo. Sin embargo, cuando se compone el 777, significa en la Biblia la santidad en toda su totalidad. En otras palabras, ser santos en toda su totalidad. ¿Por qué significa esto? Porque nos está indicando Dios que la iglesia que será arrebatada necesita vivir la totalidad de la santidad. ¿Qué quiere decir esto? Apartados exclusivamente para Dios. Caminar exclusivamente para Dios. Vivir exclusivamente para Dios. La generación que será arrebatada no debe de tener mancha ni arruga, porque si no, aquí se quedará. ¿Estamos viendo? 777 significa entonces la totalidad de la santidad de la iglesia. Este es un pequeño espacio donde Dios ha dado oportunidad, fíjese bien, para que nosotros nos santifiquemos. Estamos llevando a 3 personajes en línea paralela. No quiere decir que Matusalén engendró, por ejemplo, a Lamec y murió sin conocerlo. Los 3 personajes van juntos. ¿Comprendemos? Enoc, Matusalén y Lamec van corriendo en línea paralela. Por lo tanto, es un mensaje clarísimo para la iglesia. No crea que engendró y murió y esta es otra generación aparte. No, estamos hablando de la generación de Noé, los días de Noé, y cómo estos 3 personajes van profetizando cada uno a un año del futuro. O sea, las palabras de Jesús de como en los días de Noé son profundas. Si dijo como en los días de Noé, Jesús claramente nos está indicando: investiguen la generación de Noé. El que tenga entendimiento entienda. El que escuche, el que oiga, dice, escuche lo que el Espíritu dice. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, vamos por partes. Lamec significa eso, porque su nombre llevaba el mensaje del ocultismo que se va a levantar hoy en día. Yo no sé cuántos han oído de la masonería, de los Illuminati, de todos estos movimientos del orden mundial, del nuevo orden mundial, de lo que los gobiernos están planeando alrededor del mundo. Mucha gente ha ignorado, y esto es por causa de mucha ignorancia bíblica, pero han ignorado. Hay gente que se atreve a decir que ni siquiera el hombre ha llegado a la luna, que todas esas afirmaciones son antibíblicas, porque la Biblia dice que la ciencia aumentará, y la Biblia dice también que el hombre llegará a colocar sus pies sobre las estrellas. Y Dios ha dicho: si colocas tu pie sobre la estrella, aún de ahí te derribaré. Quiere decir Dios que el hombre llegaría mucho. Entonces, no debemos de cerrarnos al tiempo que estamos viviendo. Es una realidad. Nuestra tecnología está avanzando. Nuestra tecnología está extraviando a nuestra generación y debemos de tener cuidado en esto. Hermanos, está aumentando en gran manera la tecnología y esto es de pensar. La iglesia está a punto de ser arrebatada y nosotros debemos de poner hincapié en todas estas ideas bíblicas.
porque de ahí emana nuestra vida. ¿Puede decir amén? Muy bien, vamos por partes, porque traemos mucha evidencia. Entonces, vamos a hablar más a fondo de lo que es la masonería más adelante, solo que en el nombre de la MEC se esconde este mensaje. El nuevo orden mundial también en la MEC estaba prescrito. Los Illuminati también provienen del nombre. No es que la MEC estuviera, fíjese bien, no es que la MEC estuviera envuelto en esto, no. Su nombre lleva un mensaje al futuro, que es diferente. ¿Sí, hermano? Muy bien, ya dijimos lo del 767. Después de que no, inciso B, es arrebatado, Matusalén vive 969 años anunciando el juicio. Dios tuvo misericordia de la generación antes del diluvio, antediluviana, más de 1000 años. Y les dio más de 1 milenio para que se arrepintieran de sus malas obras. Así es que eso de que Dios es malo, de que Dios no dio oportunidad para el diluvio, eso es una gran mentira. ¿Cómo sabemos el dato? Por la vida de Matusalén, porque vive ¿cuántos años? Entonces, es un gran periodo de tiempo que Dios ha dado al humano para que se arrepienta. 1000 años de oportunidad es realmente impresionante. Dios es grande y misericordioso, y Él da oportunidad siempre al arrepentimiento. No escoges el arrepentimiento, el juicio de Dios vendrá. ¿Después de quién? De Matusalén. ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo bien, ¿no? Muy bien, apúntenle. Muy bien, vamos a tener que ver, por favor. La sobrepoblación de la tierra en los días de Noé. Este también es un dato impresionante. Dice que los hombres se multiplicaron en gran manera. Se multiplicaron en 2 sentidos, tanto genéticamente o biológicamente como espiritualmente. ¿Qué quiere decir la multiplicación espiritual? Estamos hablando de la esencia del mal. El hombre empezó a multiplicar sus malos actos, pero también el hombre literalmente estaba poblando la tierra. Muy bien. En los días de Noé, la humanidad aumentó de manera impresionante. Actualmente somos unos 7 billones, 7,000 millones de humanos. Para alguien esta cifra no puede sonar absolutamente nada. Pero para los expertos en el alimento, para los expertos que están en control de nuestra agua, nuestras aguas dulces, para los agricultores, este dato es aterrador. Porque el planeta no puede soportar más humanos. Se está terminando el alimento a nivel mundial. Se está terminando nuestras aguas dulces. Estamos viendo un dato de Las Vegas impresionante. Si ellos batallaban con el agua, ahora batallarán más. Porque el gran lago que tenían, que los abastecía de una manera total, se ha secado. Entonces, ahora el agua de Colorado tiene que ser dirigida hacia allá, no solamente hacia California. O sea, los datos son impresionantes a nivel mundial. El agua dulce se está contaminando también en muchas áreas del mundo. 7,000 millones de humanos, que equivale a 7 billones, porque 1,000 millones es 1 billón. La población, la tierra, se ha sobrepoblado en gran manera en nuestro tiempo, ante nuestros ojos y ante nuestra vista. Nos está diciendo los días de Noé que la tierra se sobrepoblará. Ya está en acción esto. Y esto es un peligro, pero también es profético. Llegará este dato. De ahí que tengan que crear los gobiernos ciertas guerras inexistentes en el sentido político, pero tienen que crearlas para eliminar millones y millones de humanos. De ahí que los gobiernos legalicen los abortos para matar humanos desde un punto de vista legal, para que la tierra no se sobrepoble, porque si esto sucede, entonces la agricultura no la exterminaremos, nos comeremos hasta el último platillo que exista en este mundo. O sea,
La multiplicación con esto tiene que ver. Y este dato realmente nos debe de hacer sentir hasta escalofríos, porque ya hemos pasado los 7 billones de habitantes. La Tierra, se dice, según los expertos y los científicos, no puede soportar 10 billones, menos 12 billones, pero los datos de los escatólogos expertos en la profecía dicen que es muy probable que la Tierra supere los 11 billones para que el Apocalipsis tenga efecto en nuestro tiempo. Son los expertos en profecía, en escatología, los que afirman este tipo de ideas, especulando por un lado, pero por otro lado, a sabiendas que si esto se multiplica, entonces estamos fritos, hermanos. Usted no querrá que le roben su burrito, ni tampoco la pupusa. Imagínense nada más, digo pupusa porque aquí en la iglesia somos salvadoreños y mexicanos, todos contentos y alegres. Amén. ¿Quién más? Guatemaltecos. Guatemaltecos, nuestra hermana Ana, Alvarado, que es de Guatemala. De Guatemala. Amén, hermanos, vayamos al siguiente slide. Los hijos de Dios en Génesis. Ahora vamos a entrar a no a un debate, porque no es mi interés. Yo ya he debatido esto con otros quizás creyentes que les gusta la interpretación bíblica. Yo ya he debatido esto por tiempo. No me interesa eso. Me interesa afirmar la postura teológica a la cual me inclino. Amén. Así que no nos vamos a meter en debate, sino que vamos a concluir de forma definitiva en una sola postura teológica. Los hijos de Dios en Génesis capítulo 6 son los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Hay textos de la Biblia que nos prueban esto, nos lo prueban. No pueden ser los hijos de Set por muchas razones, y no voy a entrar en debate porque muchos dicen que aquí los hijos de Dios que menciona la Biblia son los descendientes de Set, porque dicen que se mezclaron los descendientes de Set, que eran hijos de Dios, con las hijas de los hombres, y por eso, hermanos, vino el diluvio. Los de la otra postura dicen que estos son los ángeles caídos, llamados hijos de Dios, porque la Biblia sí utiliza el término hijo de Dios para el ángel, no desde un punto de vista engendrado, pero sí creado, que es diferente, porque Hebreos capítulo 1 nos dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Los ángeles no son hijos de Dios bajo engendramiento, pero sí, como Él siendo Padre de todos los espíritus, son hijos de Dios bajo ese término. Por eso creemos que aquí los hijos de Dios en Génesis capítulo 6 son ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. ¿Cómo lo hicieron para casarse con las hijas de los hombres? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Todas estas respuestas las encontramos en la Biblia. Y es lo que vamos a ver. Muy bien. ¿Quiénes son estos hijos de Dios que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, según describe Génesis capítulo 6? Sin duda fueron ángeles caídos, que una vez se rebelaron contra Dios. Estos fueron descritos como hijos de Dios. Por favor, segunda de Pedro capítulo 2, verso 4 y 5. Noten este pasaje, por favor. Noten este pasaje que se menciona el tiempo noaíta, que se mencionan los días de Noé, previo a mencionar ángeles caídos que pecaron, hermano. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si ese texto no es suficiente para reafirmar, ratificar lo del Génesis capítulo 6, que alguien comience de inmediato, coherentemente, a explicarnos qué significa la armonía del versículo 4 con el versículo 5. Lo tiene de tarea. Porque no tiene caso que el apóstol Pedro esté mencionando ángeles caídos que pecaron
y luego mencione a Noé. No tiene caso. Hay una armonía impresionante en el pasaje. Ya el primer versículo nos ha fundamentado la idea. Hermano, por favor, Judas capítulo 6, léalo, o versículo 6, porque Judas se maneja a base de versículos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ahí están. ¿Para el juicio de qué? Quiere decir que esos ángeles serán desatados. Por eso afirmamos en el primer slide el regreso de los ángeles caídos. Porque la Escritura nos abre la oportunidad, y también Apocalipsis nos dice que el pozo del abismo fue abierto y salieron demonios con formas impresionantes hacia la humanidad y traer juicio. Amén. Vamos por partes entonces. La frase hijos de Dios se aplica a los ángeles. Veamos estos ejemplos. Job capítulo 1 versículo 6. Aclaro que Job capítulo 1 es una forma alegórica de hablar. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 1 y 2 nos habla de una forma parabólica la Biblia. Es que dice alguien, hermano, Dios tuvo oportunidad, el diablo dejó que Dios dejó al diablo que entrara al cielo. No, es una forma parabólica para explicar el sufrimiento de un personaje histórico que existió y que vivió, pero es parabólicamente hablando, y la parábola no se debe interpretar literalmente, sino sobrenaturalmente, para darnos a entender que algo aconteció con la vida de este personaje que sufrió tanto, llamado Job. Pero que existió Job, existió Job. El primer capítulo y segundo, repito, es parabólico. ¿Ven? Porque Satanás, cuando fue arrojado del cielo, ya no tuvo parte. Entonces es una parábola, pero aquí lo que me interesa es reafirmar que la frase en Génesis, hijos de Dios, se refiere a los ángeles. Hermano, por favor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Note ahí, un día vinieron a presentarse los hijos de Dios. Está hablando de los ángeles, los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Fíjese bien, una cosa es presentarse. ¿Dios está en todos lados o no está en todos lados? Si usted se presenta aquí ante Dios, alguien se puede presentar ante Dios en China también. Entonces no seamos literalistas en el asunto. Si se presentaron los hijos de Dios, no quiere decir que Satanás, hermanos, tenía entrada al cielo. Se presentó también juntamente con ellos, en el sentido de que se disfrazó como ángel de luz, al grado que los malachim o los ángeles no lo detectaron. Pero repito, no se interpreta literalmente la parábola ni la alegoría. La Biblia, cuando le dice, interprétame literalmente, interprétela literalmente. Interprétame alegóricamente, interprétala alegóricamente. Si te dice, interprétame simbólicamente, interprétala simbólicamente. Si te dice, interprétame proféticamente, interprétala proféticamente. Pero nunca interpretar una profecía como alegórica. Nunca interpretar una alegoría como simbólica. Todo eso contradice toda la armonía bíblica. Amén. Por eso, mucho cuidado al escudriñar las Escrituras. Capítulo 2, verso 1, ¿qué dice, hermano? Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Bien. Capítulo 38, verso 7. Capítulo 38 de Job, verso 7. Apunte todas esas citas bíblicas. Estamos solamente fundamentando del por qué creemos que estos hijos de Dios en Génesis 6 son los ángeles que pecaron en contra de Dios. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Amén. Versículo ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los ángeles ordinarios. Las estrellas hace alusión a los serafines, que no entran en la dinastía angelical.
sino que son otras criaturas según la angelología, que es la doctrina de los ángeles. Vayamos al siguiente slide, por favor. Muy bien, ahora sí. ¿Todos estamos aquí? Amén. Apúntele ahí, hermano, porque nos vamos a comer un manjar. Yo ya comienzo a disfrutar la salsita con el chilito sobre mis frijolitos refritos. Después de esto, un tremendo filete. Y después de eso, unas pupusas bien, pero bien definidas, como las que hace nuestra hermana Consuelito, nuestra hermana Mercedes y nuestra hermana Estelita. Gloria al Señor. Juntamente a ella está nuestra hermana Marta. Se le está abriendo el apetito, amén. Gloria a Dios. La unión entre ángeles y mujeres, esto está tremendo. Gloria al Señor. ¿Por qué estos seres se mezclaron con mujeres? ¿Cuál era su intención al hacerlo? Hay que contestar estas preguntas. Inciso A. Nada más ni nada menos que los ángeles pretendieron alterar el genoma humano. Atención a esto. Alterar la genética. Manipular y pervertir la genética de los seres humanos. ¿Por qué? Ahorita afirmaremos el por qué. Quiero decirle que un ángel tiene más conocimiento que cualquier ser humano. Un solo ángel posee un conocimiento profundo. Estos ángeles conocían a perfección el cuerpo humano, conocen la biología a perfección, comprenden que en la sangre está la vida, saben que a través de la sangre, el ADN, tiene toda la información posible para que un ser humano venga al mundo, y su fin es alterar la genética, manipularla. Por eso estos ángeles caídos llegaron en Génesis 6 para tener relaciones con las mujeres, hijas de los hombres. Comparten. Muy bien, ¿qué dice Génesis 3:15, hermano? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje, mejor conocido teológicamente como uno de los pasajes más sorprendentes en toda la historia bíblica. ¿Por qué razón? Porque habla del protoevangelio. El protoevangelio es el evangelio predicado antes de que llegue el evangelio. Génesis 3:15, en un término, es la promesa de la venida de Jesucristo a este mundo. La encarnación de Dios en forma humana a este mundo. 1 Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Si dice indiscutiblemente, no quiero a nadie que discuta. Jesucristo es Dios. Amén. Gloria a Dios. Nadie puede discutir, dice Pablo, con relación a tal teología. Muy bien. Alterar el genoma humano, en Génesis 3:15, Dios profetizó que el Mesías Salvador de la humanidad nacería de una mujer, y estos ángeles caídos buscaban bloquear genéticamente la llegada de Cristo, porque el humano había caído. Vayamos al siguiente slide. Al tener una unión sexual con las mujeres, hijas de los hombres, estos seres pervirtieron y alteraron la genética humana. ¿Lo lograron? Según Génesis 6:4, lograron su objetivo. ¿Qué dice Génesis 6:4? Apúntenlo así. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Nacieron gigantes. La mezcla de un ángel con una mujer, el producto fue que nacieron gigantes. Dijo, hermano, los ángeles no pueden casarse ni darse en casamiento. Escuche la palabra del Señor Jesucristo cuando dijo: en el cielo serán como los ángeles de Dios, que no se casan ni se darán en casamiento. Eso quiere decir, dicen muchos teólogos, que los ángeles no pueden tener relaciones sexuales. ¿Cómo explica ese pasaje?
Clarísimo, Jesús mismo lo está diciendo. Los ángeles del cielo, no los ángeles caídos. Vamos, derribado el argumento a partir de hoy. Los ángeles en el cielo, no los ángeles caídos. Porque estos, si ya pecaron y se rebelaron, se irán degradando hasta el fin del abismo, porque ahí es donde pertenecen, según las Escrituras. El producto fue, había gigantes en la tierra. Es una clara afirmación que la genética humana fue corrompida en los días de Noé. Si esto no hubiesen sido los ángeles caídos y hubiesen sido los hijos de Seth, escuche esto nada más. Los hijos de Seth mezclarse con las hijas de los pecadores, no hubieran creado gigantes. Se lo voy a poner a nuestro tiempo. Si un cristiano se casa con una persona del mundo, no nace un gigante. ¿O sí? No. Tiene que ser un efecto sobrenatural. La vida está en la sangre según Levítico 17:11. Por favor, hermana. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas, de la persona. Si alteran estos ángeles o alteraron la genética, quiere decir que Cristo, dice la Biblia, traía sangre y carne y participó de lo mismo que un humano, con carne y con sangre. Sacaron y produjeron monstruos, gigantes impresionantes de hasta 7 metros de altura. Pero ¿cómo es posible eso, pastor? Traigo pruebas contundentes. Sé que muchos gobiernos han eliminado fotografías, videos por algo que ocultan. Pero lo que nos ha llegado es fidedigno. Es información tan profunda que la iglesia debe de ver. Aquí lo tengo todo. Por favor, vayamos a la siguiente. Pero ¿qué quiero decirle? Que estos ángeles intentaban hacer lo posible para que no llegara el Mesías, el Rey de Israel. Bendito sea su nombre. Ejemplos del impedimento de la llegada del Mesías. Mire, usted me dice si esto es casualidad en la Biblia o no es casualidad. Si usted es hijo de Dios, sabrá que esto se refiere a algo de verdad impresionante. Número 1, Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Rebeca, esposa de Isaac, era estéril. Raquel, esposa de Jacob, era estéril. La esposa de Manoah era estéril. Ana, esposa de Elcana, era estéril. Y le puedo sacar un sinfín de ejemplos que las esposas de los patriarcas sufrían de esterilidad. ¿Eso es casualidad? ¿Eso es algo natural? Quisiera escuchar a un teólogo literalista, terco, afirmar tales cosas. La Biblia aquí me está indicando a mí que hay algo sobrenatural, ángeles caídos o espíritus tratando de impedir la llegada del Mesías. ¿Por qué? Porque la Biblia, según nos dice en Génesis 11, 29 y 30, la esposa del gran patriarca era estéril. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Sarai era estéril. Sarai era estéril. Por favor, veamos Génesis 25, 21. Es que le estoy dando este dato porque Jesús vino de la línea patriarcal. Desde que pongamos atención a esto, por favor, hermano. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Aquí es pura Biblia. Por favor, vayamos ahora a la esposa de Jacob en Génesis 29, 31. Génesis capítulo 29, verso 31. ¿Qué dice, por favor, hermano, lee esa escritura? Y usted va a notar que cada esposa, cada patriarca era estéril. La razón es que estaban bloqueando genéticamente la llegada del Mesías. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos para Raquel,
pero Raquel era estéril. Bueno, esto no es casualidad en la Biblia. Nos está indicando algo tremendo. Luego hubo una matanza en los tiempos de Herodes de todos los niños, porque ya llegó al grado de la desesperación el sistema diabólico, que no tuvo otra nada más que mandar matar a todas las criaturas, y buscaban a Jesús para matarlo también. Eso se profetizó antes de la llegada del Mesías, 2000 años o 1800 años antes, cuando Moisés era el gran líder de Israel. También ocurrió una matanza de niños, porque Moisés era tipo de Cristo. De hecho, la Biblia dice que Moisés era un Mesías, pero no era el Mesías esperado que traería la plenitud de la salvación en sí. Muy bien, vamos a leer la última cita bíblica de Mateo 1, capítulo 1, verso 1 y 2, por falta de tiempo, pero todos aquí quizás saben que Ana era estéril, esposa de Elcana, Manoa, los que eran padres de Sansón también, hermanos, había esterilidad ahí. Gloria a Dios. Por favor, Mateo capítulo 1, versículo 1 al 2. Vea la genealogía de Jesucristo. La genética. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Ahí está. Jesús viene de Abraham, Isaac y Jacob. Claro está, por favor vayamos al siguiente slide. Solo son ejemplos para afirmar lo que yo les estaba dando. Volvamos de inmediato al nacimiento de los gigantes. En hebreo se utiliza el término nefilim, que quiere decir caídos. Los caídos son los hijos de los caídos. Eran unas bestias terribles. Cuando la Biblia dice la maldad del hombre aumentó, es por causa de los gigantes, porque los gigantes eran increíblemente diabólicos, terroríficos. Era una raza en serio que odiaba al ser humano con todo lo que era. Ellos habitaron nuestro planeta según Génesis 6 y muchos más capítulos. Muy bien. La perversión del genoma humano fue hecha por ángeles caídos. Los hijos de estos ángeles caídos fueron llamados Nefilim, que significa gigantes, caídos en ese sentido, hijos de los caídos. Estos fueron terriblemente una raza diabólica, engendros de ángeles caídos que habitaron la tierra en el Génesis. Se pervirtió la tierra y aumentó la maldad por causa de los Nefilim. Versículo 5 del capítulo 6 de Génesis, por favor, hermano, y versículo 11 y 12. ¿Qué dice versículo 5 de Génesis 6? Y fueron todos los días de Lot. Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mal. Estos gigantes llamados Nefilim causaron estrago. El profeta Enoc, por si muchos de aquí no saben, a ver, quiero que alguien levante la mano si sabía que el profeta Enoc escribió un libro. A ver, levante su mano, ¿quién sabía eso? Muy bien, como unos 5 o 6. Entonces es muy interesante que dé el dato. El profeta Enoc escribió un libro. Contiene 5 volúmenes hoy en día. Es muy debatido por los teólogos porque es muy místico el libro. Contiene mucho misticismo porque Enoc llegó a reprender a estas criaturas terroríficas. En ese libro se nos explica mucho. Si no tiene un conocimiento básico, no le recomiendo que lo lea. No se lo recomiendo. Pero si tiene un conocimiento básico de lo que vienen siendo las interpretaciones de este tipo de libros apócrifos o desconocidos o ocultos, puede con mucho gusto hacerlo para que confirmen lo que les estoy diciendo. En este libro, Enoc nos habla de lo cruel que eran los ángeles caídos, al grado que comenzaron, los gigantes, al grado que comenzaron a comerse a los seres humanos. Porque los seres humanos ante estos gigantes no les llegaban, hermano, ni a la rodilla. Los agarraban y de una mordida les arrancaban la cabeza. Eso dice el profeta Enoc. Repito, es un libro apócrifo.
Quiere decir que no fue canonizado en los 66 libros de la Biblia. Pero no solamente no, tenemos los rollos de Isaías, del mal muerto, tenemos epístolas de Pablo que no fueron incluidas, tenemos muchísimos libros. No se asusten, muchísimos libros que no fueron incluidos en la Biblia. Que la Biblia tiene una armonía perfecta de Génesis a Apocalipsis y no se puede añadir otro libro ni quitarse otro. ¿De qué nos sirven todos esos libros? Para darnos simplemente, hermanos, información histórica de los acontecimientos bíblicos. Amén. Pero claro está que mis predicaciones no serán basadas en ninguno de estos libros, ni mis enseñanzas. Todo saldrá de sus 66 libros de la Biblia que usted tiene, porque esto es lo que el Espíritu Santo nos dejó. Y 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Se está refiriendo a este compendio que nos ha dejado el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vayamos al siguiente slide. Yo sé que tenías unas citas, hermano, pero quiero por favor presentar evidencias bíblicas. Aquí está la imagen de un gigante encontrado, el esqueleto de uno de los Nefilim. Hermano, esta foto es real, claro que es real. Yo nunca le voy a defender algo que sea antibíblico. Si esto me está dando luz para confirmar que la Biblia tiene razón, que es verdad, con mucho gusto le confirmo que el gigante que está viendo es real. El diluvio enterró bajo lodo a gigantes alrededor de todo el planeta. Muchos gobiernos cerraron el caso. Científicos, geólogos, expertos en la tierra tuvieron que cerrar muchos de estos casos porque no les conviene, por un lado, que se sepa que la Biblia tiene razón y que es la verdad. Sobre todo, vea ese enorme esqueleto. La imagen es real y esto es impresionante. Vayamos al siguiente slide. Aquí tenemos cráneos de gigantes encontrados en India. Vean nada más este esqueleto, por ejemplo, que está al lado. Casi este hombre mide unos 5 y algo pies. Vea la pura cabeza. Casi es todo su cuerpo. Se puede observar ahí. De este otro lado, otro descubrimiento impresionante. Estos dos esqueletos fueron encontrados en India. ¿Por qué están enterrados? Porque cuando llegó el diluvio, los enterró bajo lodo a todos. Y esto está alrededor del mundo. El planeta, cabe decir que el planeta Tierra fue creado de una forma única. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente tendría una sola placa tectónica o que tendría una sola corteza. Los continentes no estaban separados, pero el diluvio trajo un tremendo mover en el planeta al grado de hacer separación de las placas tectónicas. Por eso hoy en día tenemos a México acá, a toda América acá, a Europa, a Australia, tenemos a Asia, todos los continentes ya divididos, pero en el Génesis los podríamos ver juntos. ¿Por qué le digo esto? Porque gigantes se van a encontrar en Ecuador, en Perú, y usted va a decir, ¿qué andan haciendo los gigantes acá? ¿A poco viajaron y cruzaron el océano? No, claro que no, porque al principio sí no estaban los continentes. Amén. Muy bien, hermano. Esto que nos sirva para que mucha gente allá afuera no nos traten como ignorantes, que nada más seguimos un libro. Seguimos un libro que es la palabra de Dios y que es verdad. Amén. Así es que aquí hay evidencia. Vayamos al siguiente, por favor. Vean esta huella tan impresionante encontrada en Texas. Vean este fósil. Miren nada más la enorme fósil de una huella de gigante, de un Nefilim que anduvo en la tierra. Vean a este hombre. En realidad esto es impresionante. Esto fue encontrado en Texas. Tenemos que hablar esto, aunque me digan el Maussan. El Maussan y la profecía. Allá les habló el Espíritu Santo. Mira, yo creo que ya traían ahí el chisme. El Maussan bíblico. Esto es impresionante, hermanos. ¿Cómo ha quedado fosilizado? ¿Por qué Dios permitió esto? Para que nos diéramos cuenta. Vayamos al siguiente, por favor. Les estoy presentando evidencia. Vean, esta huella es enorme. En realidad
es simplemente impresionante, de un gigante. Era un gigante bebé al menos, que la otra era mayor. Vamos a la siguiente. Las medidas de esqueletos de gigantes que se han encontrado llega a, número 1, esqueleto humano de 4.57 metros. Esto es algo enorme. Encontrado en Turquía, suroriental, a finales de los años 50 en el valle del río Éufrates. Este río es crucial en la Biblia porque por ahí habitaron los ángeles caídos. ¿Vamos? Durante la construcción de un camino fue encontrado este esqueleto que medía más de 4 metros de altura. Muchas tumbas que contenían gigantes fueron descubiertas en Turquía. Muy bien. Goliat medía cerca de 2.74 metros, unos 9 pies y algunas pulgadas. Hermano, no está diciendo que el diluvio mató a los gigantes. ¿Qué tiene que ver Goliat después? No se preocupe, no pelee con el razonamiento. Porque cuando usted no entiende un pasaje de la Biblia y piensa que la Biblia se contradice, en realidad el errado es su razonamiento. Le aseguro que la Biblia tiene la verdad. Cuando usted dice, no puedo, ¿por qué aquí la Biblia como que se contradice? Es su razonamiento el que está equivocado. Le garantizo que la Biblia es verdad. Así es que vamos a explicar por qué existieron después gigantes. Ya hablamos del genoma alterado. ¿Y qué no acabó el diluvio con toda esa raza que traía el genoma alterado? No. En el arca iban mujeres con el genoma manipulado. Porque Noé tuvo 3 hijos. ¿Quiénes son? A ver. Sem, Cam y Jafet. Y esos son los hijos de Noé. ¿Y las hijas de Noé de dónde vinieron? Se lo dejo de tarea. Pero ya ahí viene la genética torcida. Por eso vuelven y aparecen los gigantes después en el tiempo de David y otra vez. Y como que viene la genética así. No es una enfermedad de gigantez. Eso sí se lo dejo saber. Esta no es una enfermedad de gigantez. O sea, vamos siendo claros en muchas cosas. Amén. Sí, correcto, muy bien. Goliat medía cerca, ya dijimos, de más de 2 metros, 9 pies y algunas pulgadas. Samuel 17:4. Me voy un poquito rápido, hermano, disculpa. Vayamos por favor al siguiente slide. Ya quizás no vio, pero voy a leer un poco más cerca. El rey Og, mencionado en Deuteronomio, este pasaje sí hay que leerlo, hermano Oscar, Deuteronomio capítulo 3, verso 11 al 13. Quiero que ponga atención en este gigante llamado Og. Capítulo 3, verso 11 al 13. Léenos por favor antes de entrar a la idea que queremos plasmar. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Vea, hermano, cuya cama de hierro era de aproximadamente 4.26 metros de largo y 1.88 metros de ancho, 14 por 6 pies. El rey Og medía por lo menos 3.96. Fíjese nada más, estamos hablando de más o menos 12 pies de alto. Según el pronomio, esta no es mi idea, está en la Biblia. Y si usted cree en la Biblia, claro y glorifica. Entonces, el rey Og medía por lo menos esto. Estamos hablando de 5.48 metros de alto. ¿No es eso algo enorme? Las descripciones de su cama ya nos dijeron mucho. Muy bien, vayamos más adelante. Un esqueleto humano de más de 5 metros, casi 6 metros, 5.94 metros, unos 19, esto está impresionante, 19 pies, encontrado en 1577 después de Cristo, debajo de un roble desenterrado en el cantón de Lucerna, que es la actual Francia.
1577 se encuentra un esqueleto enorme. Ahorita voy a dar más imágenes. Casi llegó a los 19 pies, a los 20 pies. Muy bien. Número 5, esqueleto de 7.07 metros de estatura, 23 pies más o menos, encontrado en 1456 después de Cristo, al lado de un río en el Valence, Francia. Número 6, un esqueleto de 7.77 metros. Oiga, hermano, imagínese, esto no es enfermedad de gigantez. Miren lo que hacen los científicos por desacreditar la Biblia. Lo que nos quitan. Lo que prefieren afirmar que vienen de un animal que de Dios. Esto es impresionante. Muy bien. Encontrado en 1613 un esqueleto de casi 8 metros de altura cerca del castillo de Caumont, en Francia, nuevamente. Este fue documentado como un hallazgo casi completo. No un pedazo, sino casi completo. Pero, hermanos, si hayan huesos de dinosaurios, y el mundo los cree, con todo y más, la fosilización de estos gigantes, debemos de creer de verdad de esta manera bíblica. Casi más allá de la comprensión o la credibilidad, existe el hallazgo de 2 restos humanos independientes de 11 metros de altura, descubiertos por los tártaros en el periodo del año 200 a 600 antes de Cristo. Vayamos a la siguiente imagen. Esto es impresionante. Vea esto que le voy a mostrar, una evidencia impresionante. Atención a este hallazgo. Hay muchas cosas que los arqueólogos están encontrando, los científicos, y todo esto es simplemente la introducción a los días de Noé y lo que nos va a afectar en el futuro, lo que vamos a ver en nuestro futuro cercano con relación a los días de Noé. Es impresionante lo que está aconteciendo a nivel mundial. Más evidencias de que existieron gigantes. Voy a leer esto de forma rápida. Objeto tipo anillo de 121 centímetros de diámetro encontrado. El toroide de bronce de fabricación desconocida. Tiene unos 31 millones de años de antigüedad. Ya se pasaron. Yo entiendo eso. Aplican carbono 14, un método científico muy conocido por los académicos, pero ya se pasaron, eso de millones de años, sí, de verdad se pasa. Sin respeto se los digo a los científicos, se pasa. Muy bien, pero bueno, ese es el dato. De fabricación desconocida, tiene unos 31 millones de años de antigüedad, es el dato científico. Está marcado con una escritura desconocida. Es capaz de curvar la luz y no se puede enfocar a la vista. Contiene leves efectos de gravedad fluctuante. Según científicos, es un objeto inanimado, o sea, inerte. No se mueve, es como si hubiera el piano ahí. No se mueve. Pero escucha esto. Una vez inanimado, pero una vez procesado, logra ser animado, siendo capaz de poseer automovimiento a gran velocidad. ¿Qué fabricaron los ángeles caídos? ¿Qué fabricaron los nefilim? Que la maldad aumentó tanto que a Dios le llamó la atención para acabar con esta raza de gigantes, estas criaturas. ¿Cuál era la tecnología que ellos tenían en aquel tiempo? Vayamos a la siguiente, por favor. El toroide de bronce fue descubierto a unos 300 metros de profundidad. El artefacto emitía una especie de transmisión. Se descubrió en Groenlandia durante un estudio de petroquímica. Tampoco ya ni los científicos quedaron atónitos. Sus efectos, escuche esto, al ser descubierto, uno de los geólogos que descubrió el artefacto tuvo que ser llevado de emergencia por 72 horas a un psiquiatra después de haber agredido a uno de sus colegas al trabajar con este artefacto. Es un artefacto fetichista, es decir, poseído por una fuerza sobrenatural que los científicos han abandonado y lo han dejado a un lado. ¿No es acaso creación
de los Nefilim, hijos de Satanás. Vayamos a la siguiente. Todo está funcionando. Ya vamos a terminar. Aunque esto está ya de Vamos a continuar para el siguiente domingo. De más evidencias de los Nefilim en esta tierra que ellos hicieron. Un reactor nuclear de hace unos 2 millones de años fue descubierto. Esto sí que desafía la ciencia moderna con todos y sus métodos. Este hallazgo es impresionante en África. Vayamos a la siguiente, por favor. Explicación científica es la siguiente. En mayo de 1972, un trabajador en una planta de procesamiento de combustible nuclear en Francia notó algo sospechoso. Él había llevado a cabo un análisis de rutina de uranio procedente de una fuente de mineral, aparentemente normal. Como es el caso con todo el uranio natural, el que sabe de esto que bien, el material en estudio contenía 3 isótopos, es decir, 3 formas con diferentes masas atómicas: uranio 238, la variedad más abundante, uranio 234, el más raro, el uranio 235, el isótopo que es codiciado porque puede mantener una reacción nuclear en cadena. Vamos a la siguiente, por favor, porque esta información solo la voy a leer rápida y dar mi idea con relación a esto. En otras partes de la corteza terrestre, en la Luna, incluso en los meteoritos, los átomos de uranio 235 conforman solo el 0,720% del total. Pero en estas muestras que venían del depósito de Oklo en Gabón, o una colonia occidental, en África Occidental, el uranio 235 constituía solo el 0,717%. Esa pequeña diferencia fue suficiente para alertar a los científicos franceses que algo extraño había sucedido. Análisis posteriores mostraron que el mineral de al menos una parte de la mina estaba muy por debajo de la cantidad normal de uranio 235. Unos 200 kilogramos parecían haber sido extraídos, suficiente como para hacer media docena de bombas nucleares. ¿Qué estaban haciendo los Nefilim en Génesis 6? Que a Dios le desagradó de una manera impresionante.